La política exterior de Néstor Kirchner se desarrolló en un contexto interno y en un contexto internacional muy particular. En el plano interno, Argentina atravesaba las consecuencias de la profunda crisis económica, política y social del 2001. Cuando asume Néstor Kirchner, el país se encontraba en una situación de default con elevados niveles de pobreza, de desempleo, de exclusión social y una fuerte pérdida de legitimidad sobre las instituciones políticas. En este escenario, uno de los principales objetivos del nuevo gobierno, es decir, del gobierno de Néstor Kirchner, que asume con un porcentaje muy bajo de los votos, fue reconstruir la economía. Recuperar la capacidad del Estado y restablecer también la credibilidad internacional mediante esto de la renegociación de la deuda externa. Por otro lado, en el plano internacional, el escenario estaba marcado por la hegemonía de Estados Unidos luego de la Guerra Fría, del fin de la Guerra Fría, y especialmente por la llamada guerra contra el terrorismo, que esto era impulsado por el presidente de Estados Unidos, obviamente, George Bush, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Al mismo tiempo, en América Latina comenzaba a consolidarse un ciclo de gobiernos que cuestionaban las políticas neoliberales de la década de 1990 y buscaban una mayor autonomía frente a Estados Unidos. Entre estos vamos a tener el gobierno de Lula da Silva en Brasil, el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y el gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay. Bien, en este contexto, Kirchner buscó redefinir la relación con Estados Unidos, en donde su objetivo no fue un alineamiento automático que esto ha sido característico obviamente de la presidencia de Carlos Menem, ni tampoco una confrontación permanente, es decir, un conflicto permanente. En cambio, Kirchner impulsó una estrategia que él va a definir como cooperación sin cohabitación, es decir, mantener el diálogo y la cooperación en aquellos temas de interés común, pero preservando la autonomía argentina para defender sus propios intereses nacionales en cuestiones políticas, económicas y comerciales. Uno de los aspectos más significativos del vínculo bilateral lo configuró la negociación de la deuda externa. Como había mencionado anteriormente, después de la crisis de 2001, Argentina se encontraba en una situación de default y necesitaba renegociar sus compromisos con acreedores privados y con los organismos multilaterales de crédito. En este proceso, Estados Unidos desempeñó un papel relevante justamente porque respaldó a la Argentina en las negociaciones con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, y apoyó el canje de deuda concretado en el año 2005. Sin embargo, ese respaldo no significó un alineamiento político, es decir, Kirchner mantuvo una postura crítica hacia el FMI, al que él lo va a responsabilizar por las políticas económicas que habían contribuido, según él, a la crisis de 2001, el momento en el que gobernaba el gobierno de Menem, y por eso impulsa una estrategia orientada a recuperar la autonomía económica del país, que culminó en la cancelación anticipada de la deuda con el FMI, justamente buscando reducir el condicionamiento que este organismo internacional ejercía sobre la política económica argentina. Con respecto a las fricciones entre el gobierno de Néstor Kirchner y Estados Unidos, que en ese momento gobernaba George Bush, vamos a decir que una de ellas va a ser el rechazo a la inmunidad de las tropas estadounidenses a ser juzgadas por la Corte Penal Internacional. En ese sentido, Kirchner rechaza esto porque consideraba que los soldados de todos los países debían estar sujetos al derecho internacional, si no se estaría violando el principio de igualdad ante la ley. Como consecuencia, se suspendido los ejercicios militares, Águila 3 se llamaba, que iban a realizarse conjuntamente entre ambos países. La siguiente fricción radica en la relación con Cuba. Aquí, mientras la administración de George Bush impulsaba el aislamiento diplomático del gobierno de Fidel Castro en Cuba, Kirchner decidió mantener y fortalecer los vínculos bilaterales. Esto se evidenció cuando Fidel Castro fue invitado a la asunción presidencial de 2003 de Néstor Kirchner y el canciller Rafael Bielsa realizó una visita oficial a La Habana.
Durante este viaje, Bielsa decidió no reunirse con los sectores opositores al gobierno cubano, decisión que fue interpretada por Washington como un gesto de respaldo hacia el gobierno de Castro. Para el gobierno argentino, en cambio, significó mantener las relaciones diplomáticas respondía al respeto por el principio de no intervención en los asuntos internos de los otros estados y a la búsqueda de una política exterior aún más autónoma. Otro aspecto de la política exterior del gobierno de Néstor Kirchner, pero que también va a ser un foco de tensión con el gobierno de Estados Unidos, es que después de la crisis de 2001, Argentina tenía un acceso muy limitado al crédito internacional. El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela se convirtió en una fuente alternativa de financiamiento mediante la compra de bonos de deuda a Argentina. Al mismo tiempo, ambos países incrementaron el comercio bilateral y firmaron diversos acuerdos de cooperación económica y energética. Aparte del aspecto económico, la relación reflejaba una estrategia regional que buscaba fortalecer la integración sudamericana para así poder disminuir la dependencia respecto a los centros tradicionales de poder, especialmente de Estados Unidos y de los organismos financieros internacionales. Otro foco de tensión se relaciona con el comercio, porque la apertura de destinos y de socios comerciales y también la diversificación de las exportaciones del gobierno argentino impulsó las negociaciones simultáneas en los foros multilaterales como la OMC, es decir, la Organización Mundial del Comercio, y fortaleció también al Mercosur y también procuró expandir los vínculos comerciales con países de América Latina, de Asia y de África. Uno de los mayores desacuerdos entre Argentina y Estados Unidos se produjo en torno al área de libre comercio de las Américas, conocidas como ALCA, en donde este proyecto, impulsado por Estados Unidos, buscaba crear una zona de libre comercio que integrara a casi todo el continente americano. Durante la Cuarta Cumbre de las Américas, que ha sido realizada en Mar del Plata en el año 2005, probablemente uno de los eventos más conocidos durante el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina, junto con Brasil, Venezuela y los países que integran el Mercosur, rechazaron el avanzar con el proyecto, justamente porque Kirchner sostenía que no era posible establecer un verdadero libre comercio mientras los países desarrollados mantuvieran subsidios agrícolas y otras medidas proteccionistas que perjudicaban las exportaciones de los países de Latinoamérica. Por eso, en su lugar, defendía un modelo de integración regional basado en la reducción de las asimetrías económicas y también en el fortalecimiento del Mercosur. Por eso es que el rechazo al ALCA fue considerado como un punto de inflexión para la integración sudamericana y uno de los momentos de mayor tensión diplomática entre los gobiernos de Kirchner y de George Bush. Otro foco de tensión se produjo en el ámbito financiero internacional. En ese sentido, Estados Unidos votó en contra de la aprobación de algunos créditos para Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque su voto no siempre alcanzaba para bloquear los préstamos, constituía una señal política de desconfianza hacia el gobierno de Néstor Kirchner. Estados Unidos cuestionaba algunas decisiones de la política económica argentina, especialmente esta postura firme que tenía Kirchner frente a la renegociación de la deuda externa y la relación conflictiva que tenía con el FMI. Entonces, el gobierno argentino consideraba que esas posiciones respondían a presiones políticas y defendía el derecho del país a priorizar la recuperación económica antes de priorizar las exigencias de los organismos internacionales. A modo de conclusión, decimos que las fricciones no fueron únicamente unilaterales, sino que surgieron de ambas partes. El gobierno de Kirchner defendió una política exterior más autónoma, priorizó los intereses nacionales y regionales, mientras que Estados Unidos manifestó su desacuerdo frente a varias de estas decisiones del gobierno de Argentina. Por eso es que esta relación bilateral va a estar caracterizada por una combinación de cooperación en algunos temas y de conflicto en otros.
Buenas noches. En este video voy a exponer la política hacia Estados Unidos durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando Cristina Fernández asume la presidencia en 2007, lo que va a hacer Cristina es seguir con los lineamientos de su marido, Néstor Kirchner, que estaban referidos a una mayor autonomía frente a Estados Unidos, fortalecer la integración sudamericana, como también de estrechar vínculos con otros socios estratégicos, otras potencias, como Rusia y China, por ejemplo. Cuando asume la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, había surgido un escándalo que se llamaba el Valija Gay. Resulta ser que un empresario venezolano-estadounidense llamado Guido Antonini Wilson había llegado al país con una valija de alrededor de $800.000 sin declarar. La justicia estadounidense había afirmado que ese dinero que no estaba declarado iba a ser destinado para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández y que su lugar de origen era de el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Con esto, la Argentina, bajo el mandato de Cristina, va a responder señalando fuertes críticas, como también señalando cuestionamientos acerca de el escándalo del Valija Gay, señalando que esa cuestión era de forma muy irresponsable y que también era muy inmadura las declaraciones. Sin embargo, en esa primera presidencia, Cristina va a firmar con Estados Unidos varios acuerdos en materia de cooperación científica, cooperación tecnológica, como también en cuestión de seguridad, defensa, como también intercambio académico y en la prevención de delitos. También va a ser importante la visita de Hillary Clinton, la secretaria de Estado estadounidense, que visita la Argentina en 2010, y ahí ambas mandatarias realizan conversaciones acerca de diferentes temas, como la cooperación con respecto al terremoto de Haití en 2010. También se hablaron sobre la lucha contra el terrorismo internacional, la crisis financiera mundial. También se hablaron cuestiones muy importantes acerca de la disputa por las Malvinas. En ese caso va a ser muy importante la postura que señala Hillary Clinton acerca de que Argentina y el Reino Unido tenían que fortalecer el diálogo para lograr la resolución pacífica del conflicto, lo que generaba una postura favorable a la Argentina. Sin embargo, se habían descubierto documentos desclasificados en la que Estados Unidos había apoyado al Reino Unido en la Guerra de Malvinas, lo que esto generó fuertes críticas y fuertes cuestionamientos de la presidenta Cristina Fernández hacia Estados Unidos. También en el 2010, la Argentina, junto con la mandataria Cristina Fernández, participa de la Cumbre de Seguridad Nacional y también de Seguridad Nuclear en Washington, capital de Estados Unidos, donde ahí se reúne con el nuevo presidente que había sido electo en el 2009, Barack Obama. Se encuentra con el presidente y empiezan a hablar de varias cuestiones acerca de lo que es la parte de la cooperación nuclear, pero con fines pacíficos. En ese caso, Barack Obama había elogiado al gobierno argentino de el uso pacífico de la energía nuclear, como también de la administración de esos recursos. También se hablaron de cuestiones de seguridad energética, como también de la trata de personas y también narcotráfico y el terrorismo. En el 2009, otro hecho que generó distanciamiento con Estados Unidos fue un informe que había realizado la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, donde había declarado y había realizado
ese informe acerca de la situación económica argentina, señalando de cómo la situación económica argentina era muy débil y de que era posible de que había una inestabilidad, tanto política como gubernamental. Sin embargo, Cristina había rechazado ese informe y había señalado fuertes críticas, fuertes acusaciones contra ese informe que generó polémicas. Sin embargo, la CIA, con respecto al director de la agencia, había pedido disculpas finalmente. Con respecto a los acuerdos que estuve señalando, va a ser muy importante el acuerdo de la NASA en el 2011, donde ahí se había establecido la cooperación y el uso pacífico del espacio también. Se realizan cooperaciones en materia de derechos humanos y aquí va a ser muy importante el apoyo como también el envío de Estados Unidos de documentos desclasificados relacionados con la última dictadura cívico-militar argentina de 1976 para avanzar con las causas judiciales. Esto también respondía a una de las políticas de Cristina como de Néstor de realizar los procedimientos judiciales para poder condenar a los militares que habían cometido crímenes durante la dictadura militar argentina. También otro hecho que generó polémica fue la incautación de un avión militar estadounidense que había aterrizado en Ezeiza, donde había material no declarado, que sin embargo, dentro de ese avión de carga había material para poder entrenar a los policías. Sin embargo, el gobierno argentino detectó de que había material en ese avión y cargamento sin declarar y que era ilegal. Por lo tanto, ese mismo avión fue confiscado por el gobierno argentino, lo que generó también distanciamiento y preocupación y cuestionamiento de Estados Unidos hacia el gobierno argentino. Podemos decir que durante la primera presidencia va a haber algunos intentos de cooperación, pero las diferencias políticas y económicas van a ser muy, pero muy predominantes en este caso, debido a que Cristina cuestionaba al Fondo Monetario Internacional, como también defendía un modelo económico basado en la intervención del Estado en la economía, como también un proceso de reindustrialización, lo que esto generaba fuertes debates y también crítica hacia el modelo económico de Estados Unidos. Ya en la segunda presidencia se van a visualizar más los conflictos y también las diferencias, y va a haber pocos intentos de cooperación, y que también se va a agudizar más las relaciones de Estados Unidos y de Argentina de manera muy conflictiva, una relación más distante y también de mucho enfriamiento. Se destaca en la segunda presidencia, desde el 2011 al 2015, el acuerdo que hizo Argentina a través de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con la corporación petrolera estadounidense llamado Chevron en el 2013. Este acuerdo iba a generar una oportunidad económica para ambos países, lo que permitía el desarrollo energético y la explotación de yacimientos petrolíferos en Vaca Muerta, lo que sería provincia de Neuquén en la Patagonia, con motivo de querer impulsar lo que es el desarrollo energético. También lo que sí va a ser muy problemático va a ser en materia judicial el juicio de los fondos buitre contra Argentina en el 2012, en la cual el juez estadounidense Tomás Griesa había realizado un fallo a favor de los fondos buitres, que serían los fondos de inversión que no habían aceptado la reestructuración de la deuda argentina y que reclamaban el cobro de los bonos adquiridos, y eran los que realizaban especulación a través de esas deudas. Fue así que el juez en esa resolución había ordenado que el país
pagara lo reclamado por los especuladores. En el caso de esto, la Argentina rechaza ese juicio y también rechaza, bajo el mandato de Cristina, el pago de los fondos buitre, considerando de que era predominantemente ilegal. También otras cuestiones que van a ser muy problemáticas va a ser que Estados Unidos va a suspender los beneficios arancelarios con productos argentinos debido a que había litigios y disputas con empresas estadounidenses, lo que generaba también una relación conflictiva con Estados Unidos. La Argentina a su vez va a realizar investigaciones contra productos estadounidenses para señalar si había posible competencia desleal, como también de que los productos estadounidenses que llegaban al mercado iban a ser vendidos a un precio artificialmente bajo. También hay que recordar que durante todo el periodo Argentina tiene un déficit comercial con Estados Unidos. En vez de haber más exportaciones, lo que aumentó más fueron las importaciones. La Argentina había dependido de Estados Unidos de la compra de maquinarias, de bienes industriales y de insumos para poder sostener el proceso de reindustrialización que promovía Cristina Fernández de Kirchner. Por lo cual esto genera de que Estados Unidos se había convertido como uno de los principales inversores extranjeros del país en materia industrial. Por último, hay dos cuestiones más que es importante aclarar en esta segunda presidencia ya al terminar el mandato Cristina Fernández de Kirchner. Una fue que en el 2013 Argentina había hecho un memorándum de entendimiento con Irán. El memorándum de Argentina con Irán había, se había establecido para poder lograr una cooperación entre ambos países para poder seguir con la resolución del caso del atentado de la AMIA. El atentado de la AMIA que había en 1994 la famosa AMIA, la Asociación Mutual Israelí Argentina, que era una organización cultural, había sufrido un atentado en la época del gobierno de Carlos Menem. Argentina quería impulsar el seguimiento también, además de la causa de derechos humanos acerca de la dictadura, también en sus políticas de poder seguir la causa del atentado a la AMIA. Entonces, con este memorándum lo que se realiza es que tanto Argentina e Irán iban a establecer cooperación y también una buena voluntad de poder ayudarse mutuamente en la resolución del caso judicial del atentado a la AMIA. Esto había generado preocupación y también cuestionamiento de Estados Unidos, que había señalado que los funcionarios iraníes, o sea, sospechaban que Irán había participado de ese atentado en la AMIA, como también hay que recordar que en ese momento Estados Unidos tenía malas relaciones con Irán, ya que desde años anteriores Irán había pertenecido al famoso Eje del Mal junto con Irak y Corea del Norte, los tres países también que colaboraban, según Estados Unidos, con el terrorismo internacional. Por último, en el 2015, ya en el último año de su mandato, hay otro evento que va a agudizar más y va a endurecer las relaciones con Estados Unidos, que es la Cumbre de las Américas en Panamá, donde ahí la Argentina, con el mandato de Cristina, va a realizar duros cuestionamientos hacia Estados Unidos acerca de Venezuela, de que señalaba a Estados Unidos de que Venezuela era un peligro para la seguridad nacional estadounidense, como también un peligro. Sin embargo, Argentina señalaba que Venezuela no consideraba un peligro y de que esto era completamente absurdo señalar a un país latinoamericano como un peligro o como una amenaza para la seguridad de la potencia estadounidense.
Esto remarca también una tendencia de Argentina, con el caso de Cristina, de un apoyo a los gobiernos de izquierda, populistas de Hugo Chávez, como también de Nicolás Maduro en ese momento. También de haber apoyado al gobierno de Cuba bajo el mandato de Fidel y Raúl Castro. Para finalizar, podemos resumir que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos van a ser predominantemente conflictivas. Obviamente que en la primera presidencia va a haber intentos de cooperación, pero ya en su segunda presidencia, con todos los conflictos y escándalos mencionados, van a generar unas relaciones muy duras y de enfriamiento con Estados Unidos, lo que va a generar también una relación que no va a ser sencilla entre el 2007 y entre el 2015.